Bienvenidos a Geopolítica Diaria. Hoy el mapa del mundo amanece con una sensación muy clara: la crisis ya no va por compartimentos separados. Lo que pasa en el Golfo Pérsico ya está moviendo los precios, las rutas marítimas, la aviación, la diplomacia europea, la estrategia china y hasta la conversación política dentro de Occidente. Y cuando tantas piezas distintas empiezan a moverse al mismo tiempo, lo importante no es solo contar las noticias, sino entender qué patrón están dibujando. La primera gran clave del día está en Oriente Medio. La tregua de 10 días entre Israel y Líbano aguanta, pero aguanta con alfileres. En el sur de Líbano hay gente que vuelve a casa y se encuentra barrios enteros destruidos, puentes volados, pueblos prácticamente inhabitables y un miedo muy evidente a que todo salte por los aires otra vez. El dato humano es brutal: más de 1 millón de desplazados en territorio libanés. Y el dato político es todavía más delicado, porque la tregua no resuelve lo principal. Israel no ha aceptado retirarse de todas las zonas que ocupa en el sur, y Hezbolá no ha desaparecido ni ha quedado neutralizado como actor armado independiente. Dicho de forma sencilla, hay pausa, pero no hay arreglo de fondo. Y ese matiz importa mucho, porque esta tregua no se puede separar de la guerra más amplia con Irán. La gran pelea estratégica sigue siendo el estrecho de Hormuz, uno de los cuellos de botella más sensibles del planeta. Por ahí pasa una parte enorme del petróleo mundial y una porción muy importante del gas natural licuado. La cuestión ya no es solo si el tráfico marítimo se corta del todo o no. El problema real es que basta con que exista la amenaza para disparar seguros, encarecer rutas, alterar entregas y sembrar nerviosismo en mercados y gobiernos. En geopolítica, muchas veces no hace falta cerrar la puerta, basta con demostrar que puedes hacerlo cuando quieras. Por eso el gran debate ahora mismo no es solo militar, también es económico. Irán ha demostrado que incluso bajo presión extrema todavía conserva capacidad para influir en el comercio global. No necesariamente porque pueda ganar una guerra convencional larga, sino porque puede mantener un nivel de amenaza suficiente para que el sistema entero pague más por funcionar peor. Ese es el corazón de la batalla actual. No es solo una guerra de bombas y misiles, es una guerra sobre energía, rutas, seguros, suministro y desgaste financiero. Europa lo está sintiendo ya en carne propia. La advertencia más seria del día es que el continente entra en una fase de vulnerabilidad energética y logística muy incómoda. El combustible de aviación se ha convertido en una señal de alarma muy visible. Las reservas europeas son limitadas, los costes se han disparado, y varias aerolíneas ya se están preparando para recortes, cancelaciones y ajustes de flota. Esto no afecta solo al turismo o a los viajes de negocios. Afecta a la percepción general de estabilidad. Cuando un continente empieza a preguntarse si podrá mantener el ritmo normal de su aviación civil dentro de unas semanas, lo que está en juego no es solo movilidad, es confianza. Aquí aparece la segunda gran clave del día. Europa quiere defender sus intereses en Oriente Medio, pero no tiene margen infinito. Necesita proteger el flujo energético y el comercio marítimo, sí, pero al mismo tiempo siente que no puede vaciar sus arsenales ni distraer demasiados activos navales porque sigue mirando a Rusia como su amenaza estructural principal. Ese es el dilema europeo en una frase. Quiere estar en el Golfo, pero sin dejar de vigilar su propio vecindario. Quiere autonomía estratégica, pero no dispone todavía de todos los medios ni de toda la cohesión política para ejercerla a plena potencia. Y además, Europa está dividida en algo más profundo que el reparto de barcos o presupuestos. Hay una discusión sobre identidad estratégica. Una parte del continente cree que la prioridad absoluta es reforzar una defensa propia, menos dependiente de Washington y más enfocada en intereses europeos. Otra parte teme que alejarse demasiado de Estados Unidos debilite justo cuando más falta hace una red de seguridad transatlántica. Por eso no estamos viendo una sola respuesta europea, sino varias respuestas que compiten entre sí. En ese contexto hay un movimiento que puede pasar desapercibido, pero es muy importante. La Unión Europea se prepara para reabrir una relación política y económica mucho más activa con Siria. No es un gesto menor.
Significa que Bruselas asume que el aislamiento puro ya no le sirve y que necesita trabajar con las autoridades de transición para influir en seguridad, comercio, retorno de refugiados, lucha contra redes criminales y conectividad regional. Siria, que hace nada era sinónimo de guerra congelada y sanciones, empieza a reaparecer en los cálculos de transporte y energía del Mediterráneo Oriental. Cuando una ruta se complica en el Golfo, otras rutas ganan valor. Así funciona el tablero. Y mientras todo eso ocurre, Ucrania vuelve a recordar que la guerra en Europa nunca dejó de ser una emergencia activa. Rusia ha lanzado uno de sus ataques más mortíferos de los últimos meses, con una combinación masiva de drones y misiles sobre varias ciudades ucranianas. Hay muertos, heridos, edificios residenciales destrozados y un mensaje estratégico muy claro por parte de Moscú. Rusia quiere demostrar que conserva iniciativa, capacidad industrial y margen de presión, aunque la atención internacional esté mirando ahora hacia Oriente Medio. Es una forma de decir, no os distraigáis, sigo aquí y sigo teniendo fuerza para golpear. Lo inquietante es que esta superposición de conflictos está forzando a Occidente a repartir atención, recursos y voluntad política. Ucrania necesita apoyo sostenido, pero el shock energético, el Golfo Pérsico y la ansiedad sobre la defensa europea compiten por el mismo espacio político. Esa es una mala noticia para Kiev y una oportunidad para el Kremlin. Por si fuera poco, la guerra ya no se mide solo por tanques, soldados y misiles. Se está midiendo cada vez más por producción de drones, capacidad industrial, inteligencia artificial, sistemas de datos y resiliencia de infraestructuras críticas. Una de las tendencias más serias del día es precisamente esa, la militarización acelerada de la tecnología avanzada. La inteligencia artificial empieza a entrar en la conversación de la disuasión no como futurismo, sino como problema práctico. Si los sistemas automatizados aceleran decisiones, reducen tiempos de respuesta y multiplican ciberataques, el riesgo no es solo que hagan la guerra más eficaz, sino que hagan los errores más rápidos. Y una crisis internacional ya suficientemente cargada se vuelve todavía más inestable cuando la velocidad supera a la política. China está observando todo esto con una mezcla de prudencia, cálculo y oportunidad. Pekín ha intensificado su diplomacia sobre Irán, pero sin quemar puentes con Washington. Necesita estabilidad en el suministro energético, necesita llegar en buena posición a su próxima cumbre con la Casa Blanca, y necesita vender la imagen de potencia responsable que modera el caos sin asumir el coste principal de contenerlo. Esa es la jugada china. Estar en la sala, influir lo suficiente, cobrar relevancia diplomática y al mismo tiempo evitar quedar atrapada en la guerra. Pero China no solo mira el conflicto desde la diplomacia. También lo está sintiendo en su economía real. En su gran feria comercial, el ambiente es bastante más frío de lo esperado. Exportadores chinos temen que una guerra larga vuelva a golpear la demanda global y encarezca todavía más el entorno. Es decir, la guerra de Irán no solo mueve petróleo, también enfría pedidos, retrasa decisiones de compra y complica la recuperación manufacturera. Aún así, Pekín no renuncia a expandir su posición. Lo vemos en Asia con el viaje de Tulam a China. Vietnam ha reforzado la cooperación con Pekín en infraestructuras, seguridad y conectividad, sin dejar por ello de mantener sus cautelas en el mar de China Meridional. Es el ejemplo perfecto de cómo se mueve hoy buena parte de Asia. Nadie quiere depender por completo de una sola potencia, pero todos intentan extraer algo de cada una. En Birmania, mientras tanto, el llamado corredor económico entre China y Birmania sigue siendo estratégicamente valioso para Pekín, pero muy incierto en su ejecución. Sobre el papel, ese corredor le acercaría al Océano Índico y reduciría vulnerabilidades. En la práctica, sigue tropezando con inseguridad, deuda, conflicto armado y dudas sobre viabilidad económica. Otra vez aparece la misma lección del día, la geopolítica puede desear una ruta, pero si el terreno no acompaña, el mapa no obedece. Y más al norte, en el Ártico, hay otra batalla menos vistosa pero muy relevante. Rusia está inflando su valor geopolítico gracias a la expectativa de una gran ruta marítima polar que China considera interesante para el futuro.
El matiz clave es que Moscú no parece querer una ruta plenamente abierta y previsible para todos, sino una ruta controlada por Rusia, administrada por Rusia y politizada por Rusia. O sea, no tanto un canal global como una palanca estratégica. Si esa visión se consolida, la presencia china en el Ártico puede acabar ampliando la capacidad de maniobra rusa más de lo que muchos habían calculado. Volvamos un momento al Cuerno de África, porque ahí hay otro movimiento de fondo. El nombramiento del primer embajador israelí en Somalilandia ha reactivado una grieta delicadísima. Somalia lo ve como una violación de su soberanía, y muchos actores regionales temen que detrás de este paso haya una ambición militar y de inteligencia vinculada al Mar Rojo y a Yemen. Esta historia importa por una razón sencilla: quien gane posiciones en esa franja gana ojos y capacidad sobre una de las arterias marítimas más sensibles del planeta. El Cuerno de África ya no es periferia, es bisagra. En América Latina, la novedad más potente sigue siendo Venezuela. La reapertura formal del vínculo con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial abre la puerta a evaluación económica, financiación futura y eventual reestructuración de deuda. Eso es importante porque sin normalización financiera internacional no hay reconstrucción seria posible. Pero tampoco conviene vender humo. Que se abran puertas no significa que el riesgo haya desaparecido. Venezuela sigue siendo una apuesta frágil. Hay señales de reactivación petrolera, sí. Hay apetito inversor, también. Pero el gran interrogante sigue siendo institucional. Sin reglas creíbles, sin garantías sólidas y sin un marco político estable, el capital entra con un ojo puesto en la oportunidad y el otro en la salida de emergencia. Y en Europa Central también hay terremoto político. La derrota de Víctor Orbán en Hungría no es solo un cambio nacional, es un reajuste regional. Bruselas respira con alivio, Polonia ve una oportunidad para recomponer alianzas y varios dirigentes balcánicos pierden a uno de sus principales apoyos dentro de la Unión Europea. El nuevo poder en Budapest promete reequilibrar medios públicos, revisar nombramientos heredados y dejar de ser refugio político para aliados incómodos del viejo bloque liberal. Si ese giro se consolida, el efecto puede sentirse desde Eslovaquia hasta los Balcanes occidentales. Y hablando de Balcanes, la región nota la guerra con Irán sobre todo por la vía económica. No tanto por un riesgo inmediato de contagio militar, sino por la factura energética, el enfriamiento industrial y la tensión en sectores muy dependientes de la demanda europea. Es una región que suele vivir a la sombra de las grandes potencias, pero precisamente por eso cada sacudida global le llega amplificada. Hay además un frente menos visible, pero políticamente muy interesante: el choque moral dentro de Occidente. El enfrentamiento público entre el Vaticano y la Casa Blanca por el lenguaje de la guerra y el uso político de la religión revela una fractura profunda. No es solo una pelea de declaraciones. Es el síntoma de una tensión más amplia entre poder duro, legitimidad moral y relato. En momentos de guerra prolongada, el control del relato importa casi tanto como el control del territorio. Y cuando una autoridad moral global cuestiona el rumbo de una potencia militar, la discusión deja de ser solo estratégica y pasa a ser también civilizatoria. Así que, si hoy tuviéramos que resumir el panorama global en una sola idea, sería esta: el mundo está entrando en una fase de interdependencia conflictiva extrema. Todo conecta con todo, pero no de forma armónica, sino a golpes. Un ataque aéreo en Ucrania afecta la confianza europea. La presión sobre Hormuz afecta a la aviación civil. La inseguridad en Siria cambia corredores logísticos. La diplomacia china depende del petróleo y de la cumbre con Washington. La estabilidad del Mar Rojo toca el Cuerno de África. Y la disuasión del futuro ya no se construye solo con cabezas nucleares, sino también con drones, chips, datos y algoritmos. La pregunta no es si estamos ante una crisis global única o ante varias crisis simultáneas. La respuesta es que estamos ante ambas cosas a la vez. Son varias crisis, pero cada día están más conectadas entre sí. Y eso obliga a mirar el mapa entero, no solo el incendio más grande del momento. Nos quedamos, por tanto, con 4 ideas muy claras para terminar. Primera, la tregua en Líbano da algo de aire, pero no resuelve el conflicto de fondo. Segunda, el estrecho de Hormuz sigue siendo el gran punto de presión sobre energía, comercio y diplomacia mundial.
Tercera, Europa acelera su debate sobre autonomía, defensa y vulnerabilidad, mientras Ucrania le recuerda que la amenaza rusa sigue plenamente viva. Y cuarta, China, Rusia, Oriente Medio, el Ártico, el Cuerno de África y América Latina ya no son historias separadas, son capítulos del mismo tablero. Y en ese tablero, quien mejor entienda las conexiones tendrá ventaja sobre quien solo mire titulares sueltos.